Un juicio político para destituir al presidente de su cargo, eso es lo que buscan los diputados que presentaron la moción de juicio político contra Guillermo Lasso en Ecuador por supuesta corrupción. Lasso se defendió con un ataque. Lo que buscan, dijo, es destruir nuestra democracia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El presidente Lasso de Ecuador se defiende de las acusaciones de malversación de fondos y corrupción. Lasso asegura que no tiene ninguna responsabilidad política de los hechos. La votación de la Asamblea sería el sábado. Aumenta la tensión política entre los gobiernos de México y Perú por la presidencia de turno de la Alianza del Pacífico. El presidente López Obrador se niega a ceder el lugar a Dina Boluarte por no considerarla la presidenta constitucional del país. Y Estados Unidos permitirá a la italiana Eni y a la española Repsol exportar petróleo venezolano a Europa. El relajamiento de las sanciones no supondrá la entrada de divisas para Venezuela, pero el país podría cambiar parte de su deuda impaga por el petróleo que Europa necesita con urgencia. La Asamblea Nacional de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso se defendió de los cargos de malversación de fondos públicos. El juicio político impulsado por legisladores correístas del Partido Social Cristiano, de facciones de las bancadas indigenistas y de la izquierda democrática busca destituirlo de sus funciones. Lasso negó los cargos y advirtió de una maniobra de sus acusadores adictos, dijo, al poder. Se le acusa de no haber intervenido para impedir o denunciar una estructura de corrupción en el contrato de transporte de crudo hacia el extranjero entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tankers, que supuso un desangre millonario para el Estado ecuatoriano. El desenlace es incierto porque no hay seguridad de que la Asamblea logre reunir los votos necesarios para la destitución y el presidente podría activar un recurso constitucional para disolver la Asamblea y gobernar por decreto durante 6 meses. El presidente Lasso hizo uso del tiempo reglamentario para su defensa, donde además lanzó serias acusaciones contra sus acusadores. Escuchemos. Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia. Bueno, y solo aclarar que aquí se trata de determinar la responsabilidad política y no penal del presidente en los asuntos por los que un grupo de congresistas de distintos partidos busca destituirlo de la presidencia de Ecuador. Y conectamos en directo desde Quito con quien ven, con el periodista Ramiro Carrillo. Y lo que queremos preguntarte, Ramiro, es naturalmente el presidente se ha defendido y hacen falta, sabemos, 92 votos para que el mandatario deje su cargo. ¿Lo sabrá cuál es el resultado probable de esta acusación política? Un cordial saludo. Bueno, pues, ¿cuántos votos tendrá la oposición al gobierno en la Asamblea Nacional? Nadie lo puede afirmar con seguridad todavía, ni la propia oposición, ya que ha habido una cadena de eventos respecto a las posturas de las bancadas legislativas que hacen que no dan firmeza a un sí o a un no de que se consigan esos votos. Además, hay una propia gestión gubernamental que ha estado atrás de este escenario. Sí, esa es la pregunta que se hacen tanto el gobierno, los opositores y la ciudadanía. Y hay incluso casos insólitos como fue la destitución o la renuncia de un legislador indígena acusado y detenido por un proceso de violación a una mujer y que pues ha posesionado a su suplente. ¿Cuál será el voto de ella? Cosas insólitas de la política ecuatoriana. Así que se reunirán esos 92 votos con los cuales Guillermo Lasso será separado de su cargo. Es aún una incógnita, a pesar de que estamos en la medianía de este juicio político. Entendemos, Ramiro, ante un escenario probable que la censura sí prospere, a Lasso le queda todavía un as bajo la manga, que es la muerte cruzada. ¿Cómo sería ese escenario? Bueno, la muerte cruzada es un elemento constitucional en el Ecuador que consiste en que el presidente, por varias causas, una de ellas que es la que probablemente invoque, que es que no le han dejado gobernar ni cumplir su agenda nacional de gobierno,
Si invoca aquello, pues la muerte cruzada implica su renuncia, así como la destitución de los 137 legisladores, y se ingresa a un proceso en que el gobernante se mantiene en el cargo, pero puede ejercer su actividad administrativa por decretos. Mientras tanto, se convoca en un periodo máximo de 6 meses a un proceso de elecciones en el que pueden intervenir nuevos elementos políticos, pero asimismo los asambleístas destituidos y asimismo el propio presidente Lasso. El secretario jurídico de la presidencia dijo esta mañana que ese decreto está listo sobre el escritorio del presidente de la República, pero no se sabe, es potestad de él si lo firma o no. Y para eso el tiempo ya va acortándose. A ver qué sucede previsiblemente el sábado. Muchas gracias, Ramiro Carrillo en Quito. Siempre un placer, hasta pronto. La tensión diplomática entre México y Perú por la presidencia de la Alianza del Pacífico sigue en aumento. A la expulsión del embajador mexicano en Perú se suma ahora un nuevo desencuentro, que es el gobierno de México, esto es el presidente, se ha negado una vez más a entregar la presidencia de turno de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte. Para López Obrador, Boluarte usurpa los poderes constitucionales de Perú. Muy buenos días, felicidades. Andrés Manuel López Obrador es un presidente atípico. Lo ha vuelto a demostrar, rompiendo una doctrina casi centenaria en la política exterior de México: no inmiscuirse en cuestiones de política interna de otros países. No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. Pues se la podemos entregar a Chile o a Colombia y del extranjero. López Obrador subrayó en su intervención que tampoco el gobierno de Colombia está de acuerdo en transferir la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, e insinuó que el cuarto miembro, Chile, tampoco. La respuesta de Perú no se hizo esperar. La canciller, Ana Cecilia Gervasi, acusó a México de injerencismo en un comunicado oficial. Esta posición evidencia una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región. Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países. Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución por el Parlamento de Pedro Castillo, quien había intentado disolver el legislativo y gobernar con un gobierno de excepción. Una maniobra que recordó a muchos el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Boluarte ha recibido el reconocimiento internacional en un proceso contemplado en la Constitución de Perú, pero la represión de las protestas de quienes apoyan a Castillo ha dejado ya 49 muertos. Tanto organizaciones internacionales de derechos humanos como otros gobiernos han criticado el hacer de Boluarte. Sin embargo, pocos han ido tan lejos como el presidente de México. Esta señora, con todo respeto, usurpadora y del extranjero. El presidente de México nunca fue tan expeditivo en sus declaraciones, ni siquiera con países con investigaciones internacionales en curso por delitos de lesa humanidad, como Nicaragua o Venezuela. La Alianza del Pacífico era hasta ahora un foro en el que 4 países querían hablar solamente de cuestiones comerciales. Como otros foros antes, esta alianza también se ve ahora ensombrecida por las disputas políticas. Más noticias internacionales a continuación. El periódico de Guatemala publicó este lunes su última edición tras el anuncio de cierre definitivo la semana pasada. El medio denuncia una persecución penal y económica por parte del gobierno. La Sociedad Interamericana de la Prensa califica el cierre como un retroceso para la democracia en Guatemala. El periódico es conocido por sus publicaciones exclusivas sobre corrupción en diferentes ámbitos del Estado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se presentó este martes en la sede de la Policía Federal de Brasilia para declarar como sospechoso de presuntos fraudes con certificados de la vacuna anti-COVID. La Policía Federal sospecha que los datos del exmandatario habrían sido manipulados para que pudieran ingresar a Estados Unidos a fines del año pasado.
Bolsonaro, que ha reiterado no estar inmunizado contra el virus, no fue detenido, pero se espera que sea interrogado durante esta misma jornada. Rescatistas en Colombia hallaron muertos a 3 pasajeros adultos de una avioneta que cayó en la Amazonía de este país y siguen buscando a 4 niños desaparecidos, según informó este martes un responsable del Cuerpo Oficial de Atención de Desastres. Soldados e indígenas de comunidades cercanas al lugar de la caída encontraron pertenencias, por lo que sospechan que podría haber sobrevivientes. Sin embargo, las condiciones hostiles del lugar dificultan la búsqueda. La avioneta se estrelló el pasado 1 de mayo. La aplicación de la pena de muerte ha aumentado en todo el mundo. El número de personas ejecutadas en 2022 es el más alto en 5 años, ello según Amnistía Internacional. El reporte anual de la ONG sobre el uso de la pena capital señala que China sigue ejecutando a miles de sus ciudadanos cada año, pese a que las autoridades no divulgan datos oficiales. En segundo lugar, se encuentra Irán, donde las autoridades ejecutaron a 576 personas, un 80% más que el año anterior. El que sigue es Arabia Saudita, con 196 ejecuciones y un aumento del 200% con respecto a 2021. La ONG señaló un aumento significativo del número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, lo que según la organización puede violar el derecho internacional. Sin embargo, Amnistía Internacional también elogió algunos avances en la lucha contra la pena de muerte, con 6 países donde se ha abolido parcial o totalmente. Bueno, ¿y qué de la pena de muerte en las Américas? Lo discutimos con quien ven, con Erika Guevara Rosas, quien es directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. Erika, bienvenida, y comienzo preguntándote qué dice el reporte de Amnistía sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Bueno, Jenny, lamentablemente los Estados Unidos es el único país en el continente de las Américas que sigue implementando la pena de muerte, a pesar de los esfuerzos de algunos estados por abolir esta práctica violatoria de los derechos humanos. Aún vemos cómo tribunales estatales siguen imponiendo la sanción de pena de muerte y además se han llevado ejecuciones en el año 2022. Como tú mencionabas, lamentablemente el año 2022 es un año en donde vemos un incremento en las ejecuciones por pena de muerte en todo el mundo. Ha habido un aumento significativo de los últimos 5 años, a pesar de los avances por abolir esta sanción que lamentablemente algunos estados ahora actualmente siguen amenazando con imponer en términos de sus estrategias de seguridad pública. Sin embargo, también hemos podido documentar cómo en países del Medio Oriente, como en países como Irán, la pena de muerte está siendo utilizada para silenciar las voces de personas que se oponen, particularmente en el caso de Irán, en el contexto de las protestas. Muchas personas han sido ejecutadas simplemente por haber participado en ellas. Y concentremos en Latinoamérica. Ahora hablemos de los otros países que siguen aplicando la pena de muerte y bajo qué delitos. ¿Se observa acaso algún avance positivo? Bueno, el avance positivo es que por lo menos en los países tanto del Caribe como Guatemala, en donde aún existe la pena de muerte como una sanción reconocida por los códigos criminales, por los códigos penales, no se han llevado a cabo ejecuciones, por lo menos en lo que va del 2022 y lo que va de este año. En Estados Unidos, como te repito, es el único país que sigue ejecutando y a pesar de los esfuerzos por abolir la pena de muerte en algunos de los estados, a nivel federal todavía se reconoce. Lamentablemente vemos como en los países del Caribe o en países inclusive como Guatemala y en otros países en donde se ha abolido la pena de muerte en nuestro continente, surgen las narrativas, sobre todo en los contextos electorales, como una opción para muchos candidatos antiderechos, a candidatos conservadores que intentan a través de estas narrativas de imponer nuevamente la pena de muerte, pues ganar adeptos, ganar votos. Y por último, ¿qué dice la evidencia histórica? ¿Hay una incidencia real entre la aplicación de la pena de muerte y la menor comisión de delitos graves? Jenny,
Hay evidencia, hay investigaciones no solo de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, sino incluidas instituciones estatales en diferentes países, mecanismos de las Naciones Unidas que dejan cuenta que la imposición de la pena de muerte de ninguna manera resuelve los problemas de seguridad pública, no disminuye la incidencia de la comisión de delitos graves y que lamentablemente más bien cada día se encuentran más falencias en los sistemas de justicia en donde las normas del debido proceso y un juicio justo muchas veces son violentadas, llevando a las personas a enfrentar la pena de muerte, muchas veces de manera tardía porque ha sido ejecutada cuando se descubre estas falencias en la implementación de los sistemas de justicia. Y por otro lado es importante mencionar, Jenny, que en la mayoría de los países en donde aún se implementa la pena de muerte, las poblaciones históricamente marginalizadas están sobrerepresentadas en el número de personas que han sido ejecutadas. Por ejemplo, en los estados claramente se trata de personas afrodescendientes, de las comunidades afroamericanas y personas latinas las que están sobrerepresentadas en el número de personas que han sido ejecutadas históricamente, lo que te muestra que también hay un componente de marginalización y de racismo cuando se impone la pena de muerte. Erika Guevara Rosas, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Petróleo venezolano en Europa, todos los detalles, mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Si la guerra en Ucrania nos está haciendo ver cosas que eran difíciles de imaginar hasta hace poco tiempo, y es así que la empresa de petróleo estatal venezolana PDVSA va a emitir licencias a empresas de Italia y España para exportar más gas natural al mercado europeo que lo necesita con urgencia. Los acuerdos permitidos por Estados Unidos también benefician a Venezuela. La empresa italiana Eni y la española Repsol podrán descontar el crudo de sus deudas impagas, lo que supondrá un refuerzo financiero en la actual inestabilidad económica. Washington autorizó el esperado acuerdo, dando un impulso simbólico al presidente Nicolás Maduro en medio de las sanciones estadounidenses. Para profundizar en este asunto, contamos con la invaluable ayuda de Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos contando qué impacto va a tener esta decisión, tanto para Europa como para Venezuela, porque el volumen autorizado con esta decisión no es significativo y Venezuela no va a recibir dinero fresco por esto. Así es, en el corto plazo lo que esto está simplemente autorizando es que un gran proyecto que Eni y Repsol tienen de gas natural en Venezuela, pero que fundamentalmente se usa el gas en el mercado interno de Venezuela, pero que exporte los líquidos que se generan en la producción de ese gas natural, que es una cantidad pequeña de unos 10.000 barriles diarios, que no es algo, digamos, significativo, pero ayuda a Eni y a Repsol a recuperar parte de la gigantesca deuda que tiene la estatal venezolana con ellos. Ahora, esto pudiera ser el principio de algo mucho más importante si eso incentiva a que Eni y Repsol hagan inversiones para eventualmente exportar gas natural licuado a Europa. Ahora Estados Unidos, Francisco, afloja entonces la cuerda de las sanciones para Venezuela, forzado por las circunstancias y para dar una mano a sus aliados europeos. Pero hay más empresas petroleras como la estadounidense Chevron o la estatal india ONGC que han hecho lobby sin éxito para obtener permisos similares. ¿Por qué limitar el volumen de petróleo para Europa una vez tomada la decisión de abrir el grifo venezolano? Sí, bueno, Chevron recibió una licencia para exportar a los Estados Unidos, pero todavía no hay una licencia generalizada o una flexibilización generalizada de sanciones. Como bien dices, las empresas indias llevan tiempo haciendo lobby para tratar de poder importar petróleo desde Venezuela. Por ahora, lo que pareciera es que Estados Unidos mantiene su decisión de no hacer sino una flexibilización muy específica y gradual en la medida en que Nicolás Maduro dé concesiones políticas para la democratización de Venezuela, pero sí ha hecho como una especie de excepción especial para los intentos de exportar gas hacia Europa para ayudar a los aliados europeos que han estado pidiendo esto desde hace algún tiempo. Ya moviéndonos en el terreno de la especulación, Francisco, pero es una pregunta válida. ¿Es factible que Washington avance en el relajamiento de sanciones contra Venezuela que la anterior administración de Donald Trump intensificó al máximo?
Yo creo que va a depender mucho de lo que pase en el terreno político. Como tú habías planteado, el tema de Ucrania cambió un poco el panorama y hizo que Estados Unidos estuviera mucho más dispuesto a flexibilizar las sanciones aún sin concesiones políticas. Pero eso pareciera tener su límite. Estados Unidos ha sido bastante claro en decir que si no hay pasos significativos en términos de elecciones más competitivas en Venezuela en el año 2024, ellos no van a dar concesiones mayores en materia de sanciones. O sea que, y dado que Maduro pareciera no querer dar esas concesiones políticas significativas, no se prevé en el corto plazo una flexibilización total. Francisco Monaldi del Instituto Baker de la Universidad de Rice, muchas gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Y tenemos más temas. El director de la empresa de inteligencia artificial responsable del bot ChatGPT dijo en una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos que es necesario regular este sector. Lo que empezó como pánico entre educadores por el uso de ChatGPT para hacer trampa en los deberes y exámenes se ha ampliado a preocupaciones más amplias sobre la capacidad de la inteligencia artificial para difundir falsedades, violar la protección de los derechos de autor y, por supuesto, destruir empleo. Sam Altman dijo que aunque la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades, él mismo comparte la preocupación del público sobre cómo podría cambiar nuestras vidas. Altman sugirió que una agencia global o del gobierno de Estados Unidos otorgue licencias a las empresas más poderosas de inteligencia artificial para poder retirarlas si no se cumplen estándares de seguridad aún por determinar. Muy atenta a este asunto está nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, no es lo que se suele ver en el Senado de Estados Unidos, el creador de una empresa pidiéndole al gobierno que regule su actividad, que es lo que se escuchó hoy en la Cámara Alta del Congreso. Sí, la verdad es que ha sido bastante extraño ver a un empresario pedir una regulación a los congresistas. También ha sido extraño el tono bastante conciliador de los presentes, menos brusco que en otras ocasiones. Sam Altman ha hablado del potencial de la inteligencia artificial, pero también de sus peligros, de cómo puede cambiar la sociedad muy rápidamente antes de lo que estemos preparados para asumir y de manera que sea difícil de predecir. Está preocupado por las consecuencias no intencionadas de este ingenio. Altman ha admitido que también él tiene sus temores con respecto a esta tecnología y que dice que respeta mucho a quien tiene muchos temores. Hoy ha hablado de propiedad intelectual, de desinformación, de empleo, de seguridad, de infancia y ha propuesto una legislación que tenga tres partes. La primera es que se cree una agencia que dé o bien licencias o que registre algunos modelos de inteligencia artificial para que estos sigan unos estándares uniformes que fije el gobierno. En caso de que no se sigan estos estándares, se retiraría la licencia. El segundo paso sería que se creen esos estándares de seguridad examinando el potencial riesgo que pueden abrir estas inteligencias artificiales. Y en tercero, que haya un panel de auditores independientes que esté pendiente a distintas métricas y a distintos factores. Gary Marcus, que es un especialista en neurología de la Universidad de Nueva York, también ha dicho que es muy importante prestar atención y transparencia a cuáles son los datos con los que se están entrenando la inteligencia artificial. Por ejemplo, ha dicho que no se usen datos que tengan derechos de autor. Altman ha dicho que en cualquier caso la legislación tendría que ser global. ¿Y qué posibilidades hay de que este pedido de Altman tenga eco en la política estadounidense? ¿Hay posibilidades de que salga algo adelante en materia de regulación en el corto plazo, Ana? En el corto plazo va a ser difícil, aunque la mayoría de los senadores entiendan el reto que tienen ante sí. Por ejemplo, el republicano Josh Hawley hablaba hoy de la responsabilidad que tienen ante una tecnología que puede ser tan positivamente revolucionaria como la imprenta lo fue en el siglo XV o tan peligrosamente revolucionaria como la bomba atómica lo fue en el siglo XX. El senador Richard Blumenthal dice que el Congreso ha fallado muchas veces a la hora de legislar con nuevas tecnologías y puso el dedo en la llaga con los medios sociales. También dicen que no se puede regular mucho a las empresas americanas porque tienen enfrente a las chinas y tienen que competir contra ellos. Un nuevo ejemplo de la tecnología corriendo muy por delante de la regulación. Ana Nieto en Nueva York, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Jenny Pérez nos cuenta más. Me preguntan si Andrés Blumenkrast es real o es parte de la obra de inteligencia. Dame la mano, por favor, es real. Soy un bot. Para salir de las dudas. Bueno, avanzamos y bueno, con malas noticias porque
lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Se ha pronunciado el presidente Zelensky. Él ha dicho que confía en que la ayuda militar anunciada por los aliados europeos este fin de semana ayude a Ucrania a recuperar el territorio ocupado por Rusia. Y Kiev afirma haber avanzado en los alrededores de Bakhmut por primera vez en varios meses. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, en los últimos días se han recuperado cerca de 20 kilómetros cuadrados en los suburbios del norte y del sur de la ciudad. Kiev reconoce, sin embargo, que las tropas rusas siguen avanzando dentro del municipio y se espera que reciban aún más refuerzos militares. La lucha por esta ciudad estratégica en la línea de frente parece tener más importancia que nunca para controlar el Donbass. Y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que Rusia y Ucrania han acordado recibir una misión de paz de 6 naciones africanas. Ramaphosa señaló que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky recibirían a la delegación en Moscú y Kiev respectivamente para discutir un posible plan de paz. El anuncio se dio luego de que Estados Unidos acusara a Sudáfrica de suministrar armas a Moscú. El presidente Ramaphosa insiste en que su país es neutral y niega favorecer a Rusia en la guerra. Más noticias internacionales a continuación. Los 46 países que forman parte del Consejo de Europa se reunieron en Islandia para discutir la manera de responsabilizar a Rusia de la guerra en Ucrania. Y uno de los objetivos es mantener un recuento de las pérdidas y de los daños infligidos por las fuerzas de Moscú. En un discurso grabado en video, el presidente de Ucrania agradecía a los líderes su apoyo. Y siempre en Ucrania, el presidente del Tribunal Supremo ha sido detenido en el marco de una investigación sobre un escándalo de sobornos. Sevelodikini Asiev ha sido destituido de su cargo. Desde que obtuvo el estatuto de candidata a la Unión Europea, Ucrania ha redoblado sus esfuerzos para acabar con la corrupción pese a la guerra en curso. En México, nuevamente, el volcán Popocatépetl tiene en estado de alerta a la población en la zona que abarca los estados de México, de Morelos y de Puebla. Desde hace semanas, el volcán registra una intensa actividad que se ha extendido además hasta la madrugada de este martes. Y durante los últimos días, el volcán ha producido fuertes explosiones y ha arrojado lava, vapor de agua y fuertes también expulsiones de ceniza. Hasta el momento se mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2 y se recomienda a las personas no acercarse al coloso y mucho menos al cráter. Y así nos despedimos. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Gracias por su atención y hasta pronto.